The Book of Fate de H. Kirchenhofer, publicado en 1822, es una mezcla de texto esotérico y manual de adivinación, atribuido falsamente a un antiguo manuscrito egipcio que, según la leyenda, perteneció a Napoleón Bonaparte. Parte 1. El libro del destino. El legado oculto de Napoleón. En los albores del siglo XIX, cuando las arenas del desierto egipcio aún guardaban los secretos de faraones olvidados, un suceso extraordinario cambió para siempre el rumbo de la historia oculta de Europa. Durante la campaña napoleónica en Egipto, esa expedición que pretendía llevar la luz de la ciencia y la gloria militar francesa a las tierras del Nilo, se dice que un descubrimiento singular capturó la atención del propio emperador. Entre templos derruidos y tumbas selladas por el tiempo, los sabios que acompañaban al ejército hallaron un pergamino cubierto de jeroglíficos y símbolos desconocidos. Nadie comprendía su contenido por completo, pero todos coincidían en que no era un texto común. Lo llamaron el Libro del Destino, un manuscrito que, según las leyendas locales, había pertenecido a un antiguo sacerdote del templo de Amón-Ra y contenía los secretos para revelar el porvenir de los hombres y los reinos. Napoleón, fascinado por los misterios del Oriente y las ciencias ocultas, ordenó su traducción inmediata. Creía, según sus confidentes, que aquel texto contenía una fuerza espiritual capaz de guiar sus decisiones estratégicas y su destino personal. Se decía que el emperador lo consultó antes de algunas de sus más audaces campañas, buscando en sus páginas el reflejo de su suerte o su ruina. Décadas más tarde, un erudito alemán llamado Hermann Kirchenhofer obtuvo una copia del manuscrito. A través de su traducción al inglés, publicada en Londres en 1822, intentó revelar al mundo los secretos que Napoleón había celosamente guardado. Kirchenhofer afirmaba que el libro no era una simple curiosidad mística, sino una verdadera ciencia del destino, heredera del saber oculto de los antiguos sacerdotes egipcios. El texto describía un sistema complejo de signos, números y oráculos, un método para descifrar la voluntad del destino a partir de preguntas concretas. El consultante debía formular su duda con pureza de intención, y el libro, mediante un conjunto de tablas y fórmulas simbólicas, ofrecía una respuesta. Para los creyentes, era una guía infalible. Para los escépticos, un ingenioso juego de probabilidades. Sin embargo, lo que realmente daba fuerza a su leyenda era su vínculo con Napoleón. El mito afirmaba que el emperador, antes de su caída, había leído en sus páginas la sombra de su derrota y el presagio de su exilio. Algunos decían que, al comprender el destino que le esperaba, cerró el libro para siempre y ordenó ocultarlo. Kirchenhofer, en su traducción, se presentó como un mero intérprete, pero entre líneas puede sentirse su fascinación. Para él, el libro del destino no era un simple vestigio de superstición antigua, sino una ventana a la filosofía secreta del universo, la idea de que el destino no es azar, sino un lenguaje que el sabio puede aprender a descifrar. En las primeras páginas de su obra, el traductor advierte que el manuscrito no debe tomarse a la ligera. Asegura que quien lo consulta con frivolidad corre el riesgo de alterar su propio curso vital. El destino, escribía, no tolera la burla. Solo el corazón sincero puede recibir su respuesta. Así, The Book of Fate se convirtió en uno de los textos más misteriosos del siglo XIX, un puente entre el misticismo oriental y la curiosidad racional de Occidente. Algunos lo consideraron un fraude, otros una reliquia auténtica del conocimiento egipcio. Pero todos coincidieron en una cosa: aquel libro parecía tener vida propia. Cada edición posterior llevó consigo el eco de la advertencia original, que las páginas del destino no se abren impunemente
y que quien busca conocer su porvenir debe estar dispuesto a aceptar la verdad, aunque no sea la que desea. Parte 2. El método del destino. Cómo el libro responde a las preguntas del hombre. El libro del destino no era una obra para leerse como una novela ni un tratado ordinario. Era, más bien, un instrumento de revelación, un puente entre el pensamiento humano y las leyes invisibles que gobiernan el universo. En su interior no se hallaban párrafos de filosofía moral ni relatos de dioses antiguos, sino una serie de tablas enigmáticas, números y respuestas codificadas, que parecían haber sido diseñadas para descifrar los secretos del porvenir. Kirchhofer explicaba que el proceso para usar el libro era tanto un acto espiritual como una operación matemática. Cada pregunta debía formularse con precisión, evitando la duda o el desdén. El consultante debía concentrarse en el pensamiento más puro de su corazón y sólo entonces proceder con el ritual. El método comenzaba con la elección de una pregunta, entre más de 30 propuestas en el manuscrito original. Eran cuestiones universales que preocupan al ser humano desde los tiempos más remotos. ¿Lograré alcanzar el éxito en mis propósitos? ¿Puedo confiar en la persona que amo? ¿Se cumplirá mi deseo más profundo? ¿Cuál será mi suerte en los negocios, la guerra o el matrimonio? Una vez formulada la pregunta, el consultante debía escoger un número del 1 al 7, símbolo de las fuerzas cósmicas que, según la tradición egipcia, ordenan el destino. A partir de ese número se seguía un recorrido de combinaciones por diversas tablas inscritas en el libro. Cada tabla llevaba un encabezado: casas del sol, tronos de la fortuna, juicios del corazón, entre otras, y cada una contenía respuestas cifradas que el lector debía interpretar con sabiduría. Era un sistema complejo, semejante a un oráculo que requería la participación activa de la mente. Kirchhofer señalaba que no basta con leer la respuesta, es necesario comprender su espíritu. En otras palabras, el libro no hablaba con palabras humanas, sino con el lenguaje simbólico del destino, que cada alma debía traducir según su propia conciencia. El traductor advertía también que el libro del destino no debía usarse por curiosidad o capricho. Sus resultados podían ser perturbadores. Algunos que lo consultaron, decía, sintieron una extraña inquietud al reconocer en sus respuestas reflejos de acontecimientos que más tarde se cumplieron con precisión inquietante. Otros, más incrédulos, lo tomaron como un juego y terminaron confundidos, atrapados en el laberinto de sus propias interpretaciones. Kirchhofer, con tono de prudente respeto, explicaba que los antiguos sacerdotes egipcios creían que el universo no era un caos, sino un organismo vivo donde cada acción humana provocaba una resonancia invisible. El libro del destino era, en ese sentido, un intento de escuchar la voz del cosmos, una forma de ordenar lo incierto mediante símbolos y números sagrados. Las respuestas del libro variaban desde frases esperanzadoras hasta advertencias sombrías. Algunas hablaban de éxito, amor o gloria, otras de pérdidas inevitables y caminos que conducían al dolor, pero en todas ellas se percibía una enseñanza profunda, que el destino, aun cuando parezca inmutable, puede revelarnos su lógica si aprendemos a mirarlo con humildad. Según el mito napoleónico, el propio emperador utilizó el libro en momentos cruciales. Antes de emprender la campaña de Rusia, se dice que preguntó si su empresa tendría éxito. El libro respondió con una frase que se conservaría como profecía: «El sol se alzará sobre un vasto imperio, pero caerá envuelto en su propio resplandor». Esa sentencia, según los cronistas, impresionó profundamente a Napoleón. Algunos afirman que después de leerla, permaneció largo rato en silencio, mirando el horizonte, como si intuyera el frío del invierno ruso que sellaría su destino.
Para Kirchenhofer, ese ejemplo era una muestra del poder simbólico del oráculo. El destino, decía, no habla con certeza, sino con reflejos. Las palabras del libro no predecían hechos concretos, sino tendencias que el sabio podía interpretar. Quien buscaba certezas encontraba confusión, quien buscaba comprensión hallaba claridad. Con el tiempo, el método del libro del destino se difundió por Europa, usado en salones de Londres, París y Viena, tanto por creyentes como por curiosos. Pero el verdadero misterio, según Kirchenhofer, no estaba en las tablas ni en los números, sino en el acto mismo de preguntar. Cuando un hombre interroga al destino, escribió, se interroga a sí mismo, y el libro no hace más que reflejar lo que su alma ya sabe. Parte 3. Las revelaciones y advertencias del libro. Las respuestas que cambiaron destinos. Con el paso de los años, el libro del destino se transformó en una suerte de espejo espiritual donde cada persona buscaba su reflejo más oculto. Lo consultaban reyes y cortesanas, soldados y filósofos, todos convencidos de que, entre aquellas páginas, se ocultaba una sabiduría perdida del antiguo Egipto. Kirchenhofer relataba que, durante su vida, conoció a varios personajes que habían puesto a prueba el poder del manuscrito. Una dama inglesa, viuda de un oficial, preguntó si volvería a encontrar el amor. El libro le respondió: «El corazón que crees dormido despertará con el eco del recuerdo». Semanas más tarde, según se dice, se reencontró con un antiguo amor de juventud. Otro caso más inquietante fue el de un noble alemán que deseaba saber si debía embarcarse en una arriesgada expedición comercial. El libro respondió: «El oro brilla antes de caer al abismo». Desoyó la advertencia, invirtió su fortuna y la perdió toda en una tormenta que hundió su flota. Estos relatos, que Kirchenhofer recogió con aparente objetividad, fueron los que dieron fama y temor al libro. Las personas comenzaron a hablar de él no como un oráculo simbólico, sino como una entidad que realmente respondía. Muchos aseguraban sentir una energía peculiar al tocar sus páginas, una mezcla de atracción y temor, como si algo antiguo los observara desde las sombras del tiempo. El traductor insistía, sin embargo, en que su poder no residía en la magia, sino en la conexión interior. Quien lo consultaba debía hacerlo con fe y claridad, porque el libro no predice, refleja. En esa idea residía el núcleo de su enseñanza. El destino no es una sentencia impuesta, sino una corriente que puede comprenderse e incluso desviarse si se reconoce su cauce. No obstante, había en el texto una advertencia que todos temían leer. Un pasaje que decía que quien consulte el destino sin estar preparado quedará atado a la respuesta. Era una frase breve, pero cargada de misterio. Kirchenhofer no explicaba su origen, y muchos la interpretaron como una advertencia metafísica. Si se pregunta por el futuro sin sabiduría, uno corre el riesgo de hacerlo realidad simplemente por haberlo creído. Así, el libro del destino se convirtió tanto en un objeto de veneración como de cautela. Algunos lo consideraban una herramienta divina, otros una trampa para los curiosos que deseaban dominar lo que debía permanecer oculto. Parte 4. Los ecos de Napoleón y la sombra del poder. Entre todas las historias asociadas al libro, ninguna era tan fascinante como la del propio Napoleón Bonaparte. Las crónicas del siglo XIX repetían que el emperador guardaba un ejemplar del libro del destino entre sus pertenencias más preciadas y que lo consultó en momentos decisivos de su vida. Una de las leyendas más difundidas cuenta que, antes de coronarse emperador, Napoleón preguntó si su gloria sería duradera. El libro le respondió con estas palabras: «El águila conquistará el mundo, pero perderá su nido.
Algunos interpretaron la profecía como el anuncio de su futura caída y exilio en Santa Helena. Otros, como una metáfora del precio del poder. Sea cual fuera la verdad, el mito se arraigó. Se decía que Napoleón temía tanto como respetaba aquel manuscrito, y que en sus últimos años ordenó ocultarlo para siempre, temiendo que su sabiduría cayera en manos inadecuadas. Kirchenhofer, en su prefacio, no confirmó ni negó esa historia, pero su tono dejaba entrever que él mismo creía en una conexión profunda entre el emperador y el oráculo egipcio. Para él, Napoleón no había sido solo un estratega militar, sino un hombre consciente de las fuerzas invisibles que guían la historia. El libro, según esta visión, no era solo un objeto esotérico, sino un instrumento de poder. Contenía, en su simbología, una representación de la relación eterna entre destino y voluntad. Quien comprendía sus secretos podía, en cierto modo, armonizarse con las corrientes invisibles del universo y adelantarse a los acontecimientos. Por eso, decía Kirchenhofer, el libro del destino era al mismo tiempo una bendición y un peligro. Quien lo utiliza sin comprender, despierta fuerzas que no puede controlar. Esa frase marcó el límite entre el conocimiento y la osadía, entre el deseo de entender el futuro y la tentación de manipularlo. Parte 5. La ciencia del destino, entre la razón y el misterio. A medida que el siglo XIX avanzaba, Europa oscilaba entre la razón científica y la fascinación por lo oculto. Las sociedades espiritistas, los estudios sobre magnetismo y las investigaciones sobre las antiguas religiones orientales revivieron el interés por obras como la de Kirchenhofer. El libro del destino empezó a circular entre eruditos, teósofos y ocultistas que intentaban descifrar su sistema con métodos modernos. Algunos veían en él una forma primitiva de numerología egipcia, otros lo comparaban con los hexagramas del I Ching o las cartas del tarot. Pero todos coincidían en algo, que el texto parecía conservar una lógica interna, una estructura que mezclaba azar y significado, mente y destino. Kirchenhofer, fiel a su visión racional pero mística, afirmaba que no era necesario creer en dioses antiguos para entender el libro. Bastaba con aceptar que el universo es un entramado de correspondencias. Cada número, cada símbolo, cada palabra tenía un eco en la realidad. Al conectar con ellos, el consultante activaba una forma de resonancia espiritual entre su conciencia y el orden invisible del cosmos. Este enfoque, que hoy podría parecer filosófico o psicológico, era revolucionario para su tiempo. Para Kirchenhofer, el libro del destino no adivinaba el futuro, lo revelaba en potencia, mostrando las líneas de probabilidad que cada acción humana proyecta hacia el mañana. En una de sus frases más célebres, el autor escribió: «El destino no es una cadena, sino una melodía. Cada acto es una nota. Quien escucha el ritmo del universo puede anticipar el acorde final». Con esa metáfora poética, Kirchenhofer transformó un libro de adivinación en un tratado de sabiduría universal. Lo que comenzó como un manuscrito oculto egipcio terminó siendo una reflexión sobre el alma humana y su deseo eterno de comprender el tiempo y la necesidad. Parte 6. El legado del libro y el juicio del tiempo, el paso de los siglos, ha desvanecido la frontera entre mito e historia. Nadie sabe con certeza si el libro del destino realmente perteneció a Napoleón o si su origen egipcio fue una invención romántica. Pero lo cierto es que la obra de Kirchenhofer sobrevivió a su época, reeditada, reinterpretada y venerada por generaciones de buscadores de lo oculto. Algunos lo consideran un documento literario fascinante, testimonio de la pasión decimonónica por los misterios de Oriente.
Otros lo veneran como un texto sagrado, un código simbólico del universo. En ambos casos, su poder permanece intacto, el de provocar preguntas profundas sobre el libre albedrío, la fatalidad y el misterio de la existencia. Kirchhofer concluyó su traducción con una advertencia solemne, escrita con la serenidad de quien ha explorado lo prohibido: que el lector no busque dominar el destino, sino comprenderlo, porque el destino, al ser comprendido, deja de ser enemigo y se convierte en espejo. Hoy, más de 2 siglos después, el libro del destino sigue despertando la misma fascinación. Sus páginas, amarillentas y cubiertas de signos, siguen invitando a la reflexión sobre la eterna pregunta del ser humano: ¿somos dueños de nuestro futuro o simples viajeros por un camino ya trazado? Quizá esa sea su verdadera enseñanza, que el misterio no está en las respuestas, sino en la búsqueda. Y que, como escribió Kirchhofer, quien se atreve a preguntar al destino, inicia el viaje hacia sí mismo. Si te gustó el video, suscríbete para más historia y cultura.